Seguimos una vez más estudiando la preciosa palabra de nuestro Dios. Le damos gracias por su palabra y les invito a mirar en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Juan, el capítulo 12 y el verso 32 dice así. Aquí el Señor Jesucristo hablando el mismo: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces allí nuestro Salvador está aquí anunciando su obra, porque la obra de él era siendo el Cordero de Dios que tenía que venir a morir por cada uno de nosotros. Entonces aquí dice que él tendría que ser levantado de la tierra para traernos a todos a sí mismo. Entonces cuando él vuelva, él nos volverá a recoger allí la escritura, pero él tenía que pasar un proceso de crucifixión, muerte y resurrección. Entonces aquí vemos que él fue levantado después de, después de su resurrección. Importante, lo más para nosotros, lo más importante fue su resurrección, porque aquí nosotros fuimos beneficiados en su resurrección, porque él vino a morir por nuestros pecados para volver a darnos vida. Entonces allí está el grano de trigo, porque él también representó el grano de trigo en Juan. Allí mismo el verso 24, capítulo 12 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces allí él tenía que venir y morir para poder traer este fruto, el cual somos nosotros, el fruto que él dio, ¿sí? Cuando nosotros creemos a él en su palabra. Entonces este grano de trigo tenía que caer en tierra, porque si quedaba así, él tiene que tener un proceso para poder morir y tiene que caer aquí a tierra, y este proceso es un proceso de muerte. Entonces aquí tenía que morir este granito de trigo. Toda semilla tiene que morir para poder volver a vivir, y tiene que corromperse o tiene que podrirse. Entonces aquí esto es importante, porque él tiene que podrirse para poder volver otra vuelta a nacer. Este proceso es un proceso que hace Dios en su ley, en sus leyes, para poder volver a traer de nuevo la vida, porque para poder nacer hay que morir otra vez. Entonces nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder otra vuelta a nacer de nuevo, allí en donde está la enseñanza que trajo el Señor Jesús de lo que es el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, otra vuelta de su espíritu. Entonces es importante, porque él aquí vino en su crucifixión, pero él vino a morir, y él vino a morir por nosotros. Entonces aquí viene la muerte, aquí fue enterrado, el entierro, pero también vino su resurrección y fue levantado, entonces para después volver y traer la vida, la cual la vida él la trajo en la iglesia en Hechos, el capítulo 2, cuando trajo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aquí importante para nosotros el bautismo del Espíritu Santo, porque aquí vuelve la vida para nosotros. Entonces ahí vamos a estar mirando un poquito, porque Dios proveyó un camino provisto en este tiempo, siempre lo ha provisto a través de su palabra. Entonces vamos a seguir estudiando un poco el mensaje que predicó el profeta de Dios en el año 1963. Entonces vamos a estudiar un poco este mensaje de aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo del fin. En el párrafo 58, aquí nos está diciendo, en el párrafo 57, dice: saben, hay muchos caminos que la gente toma, pero en realidad solo hay dos caminos en que un hombre puede ir. Ese es el camino correcto y el camino incorrecto. Y todos los que estamos aquí esta noche estamos en uno de estos dos caminos, en uno de esos caminos, el correcto o el incorrecto. No hay terreno neutral. Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas, es decir, el mundo. O estamos bien o estamos equivocados. Entonces aquí está los dos caminos: el camino equivocado, el camino incorrecto, y el camino por Dios. Entonces no podemos seguir este camino, que es este camino de servir hacia el mundo, de servir las riquezas, de servir las cosas de este mundo, o este camino, que es el camino provisto por Dios, ¿sí? Porque él aquí está hablando de dos señores, entonces no podemos servir dos señores a la misma vez. Entonces servimos a Dios o servimos al diablo a través de este den de Satanás. Entonces dice así:
También, y ahora si nosotros simplemente nos alejamos de nuestro propio camino, es de la única manera en que podemos entrar en el camino de Dios. Entonces tenemos que nosotros dejar nuestra propia vía, nuestro propio camino, porque el hombre siempre escoge eso, el hombre escoge siempre su propia prudencia y no se apoya en el camino de Dios. Entonces, allí y Dios ha hecho un camino provisto para todo, Él ha provisto el camino y donde nos metemos en problemas es al no seguir ese camino e inyectar nuestras propias maneras en él y eso produce una perversión y todo lo que es pervertido no es confiable. Así que Dios tiene un camino y veamos ahora alguno de sus caminos. Tomemos algo de la naturaleza, pues la naturaleza fue mi primera Biblia. Sé que Dios es creador y creó la naturaleza y Él vive en su creación en la naturaleza. Entonces allí nos está mostrando un poco lo que es este camino porque y también la naturaleza de Dios, porque Dios siempre pone todas estas manera provista en la naturaleza para poder mostrarnos a nosotros, porque nosotros también tenemos que tener esa misma vía provista por Dios. Entonces aquí es importante porque la carta de los Efesios, el capítulo 2, también nos dice que Él nos dio vida. Entonces, Él nos dio vida, ¿sí? Y la vida la encontramos aquí en la cuenta cruz del Calvario, porque aquí Él derramó su gracia, Él vino a morir por nosotros para darnos de su vida. Entonces, Él aquí todo nos lo dio gratuitamente por su gracia, ¿sí? Entonces, por fe, nosotros nos acercamos a Él a través de la gracia en Jesucristo que vino y murió por nosotros. Ahí está la vida. Pero esta vida para nosotros es importante porque esta vida es el bautismo del Espíritu, Santo, porque nosotros, también dice la Escritura, vamos a leer en Efesios, el capítulo 2 de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, hablando aquí a los efesianos, y dice en el 2, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí está este camino, ¿sí? El cual, en donde están los hijos de desobediencia, el camino amplio y ancho, en donde, ¿sí?, lleva a la perdición, pero tenemos que buscar el camino que proveyó Dios a través de su Hijo Jesucristo, y dice, entre los cuales también nosotros, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí tiene que haber un camino provisto para nosotros morir a la carne, a la naturaleza, porque éramos hijos de ira, ¿sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces tenemos que mirar siempre aquí en la cuenta cruz del Calvario, ¿sí? Porque su sangre que Él derramó allí nos limpió de todo pecado y toda maldad. Y aquí está. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está preciosa la carta de los Efesios del apóstol Pablo diciendo todo esto. Entonces aquí nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué dice? En pecados, muertos en nuestros pecados y delitos. En nosotros nos hallamos faltos delante de Dios porque venimos caídos. Entonces allí viene este proceso que Dios nos muestra a través de su muerte, entierro y resurrección. Entonces ahí seguimos leyendo el camino, aceptando el camino provisto por Dios. Párrafo 138, a menos que haya muerte, no puede haber un nacimiento. El nacimiento solo viene por la sustancia de la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Tiene que podrirse y caer en la corrupción, y de esa corrupción brota la vida. Ninguna otra manera funcionará. Primero tiene que corromperse y estar corrompida, y así es como tiene que suceder con nosotros, morir a nosotros mismos y nacer de nuevo el Espíritu. Ahí está explicando un poco lo que es esta parte de el proceso de para nacer hay que morir. No,
También no han encontrado una mejor manera de que de que un pollo salga de una cáscara aparte de salir picoteando. Ese es el camino provisto por Dios para él y él está equipado para hacerlo. Dios no proporcionará un camino sin proporcionar un instrumento para ello. Así que él proporcionó el camino y proporcionó el instrumento para que el pollo se liberara. ¿Sí? Amén. Entonces ahí encontramos también lo del pollito porque solo hay un camino provisto por Dios para el pollo salir del cascarón. Y eso es, ¿qué? Picoteando o picotear, ¿sí? El cascarón. Entonces esa es la vida que Dios le proveyó. No hay otra manera porque si aplica otra manera, entonces se matará el pollito. Entonces Dios proveyó siempre la manera para poder traer vida, para poder traer la vida, para poder ir en la misma naturaleza. Él proveyó todas las cosas. Entonces ahí lo del pollino, lo del pollito, y en el párrafo 172, quiero decir algo más. Saben, no han podido conseguir científicamente encontrar una manera mejor para que un bebé consiga lo que quiere. Entonces aquí está el bebé, ¿sí? Que acaba de nacer. Y aparte de llorar por ello, ustedes saben, no pueden enseñarle a gruñir y no pueden educarlo a que hable tan pronto, pero saben cómo él lo consigue. Él simplemente toma el camino provisto por Dios para eso, llora pidiéndolo, grita, patea y grita hasta que lo consigue. ¿Ven? Así es la única manera, llorar por aquello. No pueden encontrar un camino mejor provisto que el camino provisto por Dios. Así es, solo déjenlo así y esas cosas naturales. Entonces allí encontramos a este bebé porque cuando nosotros nacemos aquí en esta tierra, recordemos que nosotros nacemos y nosotros entonces nacemos para morir. Porque Job capítulo 14, el capítulo 14 nos dice que el hombre nacido de mujer es corto de día. Entonces nosotros estamos limitados a un tiempo, ¿sí? Para poder vivir aquí, pero tenemos que finalmente llegar aquí a la muerte. Entonces, pero aquí hay otro proceso a través de Jesucristo que Él nos proveyó y ese fue nacer otra vez. Entonces es necesario nacer otra vez, pero para nacer otra vez, entonces hay que morir. ¿Morir a qué? A la vieja naturaleza, que es la naturaleza por la cual nosotros nacimos. Entonces es importante ver todo este proceso que Dios pone, ¿sí? Y allí en el párrafo 175, 174 dice, se sabe que el camino provisto por Dios es el mejor, no conocen una mejor manera que el bebé obtenga lo que quiere aparte de llorar por ello. Como decía el doctor Bosworth, el bebé que llora más fuerte recibe la mejor atención. Así es la cosa. Allí está entonces el camino provisto por Dios para este tiempo final, en donde Dios también nos envía un profeta para comprender todas estas cosas, porque esto es importante. Entonces, no hay una mejor manera para que el bebé consiga algo que llorar. Entonces, aquí está la ley del clamor también, la ley de llorar, la ley del clamor, de clamar a Dios. Entonces, esta ley nos lleva a nosotros a obtener esto que es tan importante, lo cual es el Espíritu Santo, ¿sí? La vida, esta vida, ¿sí? Que está en Jesucristo. Necesitamos de su Espíritu, necesitamos de su naturaleza y Él la trae aquí cuando trae la iglesia en sus inicios, la iglesia apostólica. Entonces aquí, siendo el Señor Jesucristo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, Él siempre se refirió a Él como el Hijo del Hombre, sí, pero aquí vino como el Hijo de Dios. Cuando trajo su Espíritu, entonces, Él siendo el Hijo del Hombre, Él también era ¿qué? Un profeta, ¿sí? Él era el profeta Dios. Esto es importante porque Dios en este tiempo final también nos envió un profeta con un mensaje, lo cual es lo que estamos leyendo y este profeta es lo que nos está mostrando porque él, la comisión de él era que llevar de nuevo nuestros corazones. Él lleva de nuevo este corazón literalmente, tiene que convertir este corazón, este mensaje, convertir a este corazón que a la fe de nuestros padres, los apóstoles. Entonces ahí está la fe apostólica, todas estas cosas, estos procesos, ¿sí? Para volver a nacer, hay que dar otra vuelta para
poder nacer hay que morir y para poder ser parte de todas las bendiciones y parte de la promesa y parte de todas estas bendiciones espirituales, porque Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo, pero tenemos que pasar este proceso. Entonces, esto es súper importante, llegar a todas estas cosas y conocer todas estas cosas. Entonces, hay una instrucción, hay una vía por la cual Dios nos quiere mostrar el camino, siempre es el camino provisto por Dios, el camino correcto, ¿sí? Porque Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a todas estas cosas, porque la verdad nos haría libres. Entonces ahí vemos un poco el precioso mensaje de aceptando el camino provisto por Dios en el tiempo del fin. Vamos a seguir estudiando un poco más acerca de esto del bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.